Una de las preguntas más comunes que me hacen los suscriptores en el canal: ¿cómo viajo? Porque el viajar siempre se ha escuchado como algo muy costoso: boletos aéreos, hoteles, comidas, traslados, taxis, y esto suena a muchísimo dinero. Resulta ser que la verdad es otra, y es una verdad muy sencilla. Yo soy una persona sumamente estratega, y el viajar simplemente lo hago muy planificado. Aquí te voy a explicar todas las herramientas que yo uso para poder viajar y que me salgan a un bajo costo. Comenzamos con YouTube. Muchas personas me preguntan: ¿cuánto te paga YouTube? Si mal no me equivoco, estamos casi llegando a los 300,000 suscriptores en el canal. Muchas gracias por el apoyo. Esperemos seguir creciendo. Pero YouTube simplemente es aquí el punto más álgido. He investigado mucho sobre YouTube, he analizado muchísimo el canal. A su vez me he preparado con personas especializadas en todo lo que es el tema de YouTube. Y es aquí donde realmente se empiezan a ver los beneficios de YouTube. Esto no quiere decir que no recibo ningún beneficio actualmente. Recibo algo de ingresos. Más adelante voy a hacer un video exclusivamente de YouTube. Hoy estamos hablando para lo que son las herramientas de viaje. Pero YouTube no me paga para viajar, no me paga para cubrir los gastos de mis viajes. Esto viene del mismo YouTube, pero de otra forma estratégica. Y aquí te he hecho el cuento. Resulta ser que yo, cuando comencé este canal, comenzó con un doble nicho, lo que llamamos en el área del marketing. Lo que se llama en el área del marketing un doble nicho es que hay dos sectores. Yo comencé este canal principalmente por trabajo, y posteriormente, como yo viajaba mucho, visitaba muchas ciudades, empecé a hacer videos de las ciudades que estaba visitando. Empezaron a tener aceptación, empecé a crecer, hasta que llegó un punto donde dije: ok, tengo un problema. Tengo un canal donde te sale la ciudad Roma y te sale cómo comenzar un negocio en el área logística. Entonces, Pedro Pérez se suscribió porque le gustó el video de Roma, y Carolina se suscribió porque le gustó el video de los negocios logísticos. Al siguiente día a Pedro le sale un video de negocios logísticos y a Carolina le sale un video de Madrid, España. Si le gusta, se quedaba. Pero muchas personas llegan al canal con un fin. Cuando una persona se suscribe a tu canal es porque le gustan los viajes, le gustan las ciudades, le gusta la cultura, le gusta la historia, le gustan las comidas callejeras, le gusta cómo ahorrar dinero, que es principalmente todo lo que hablamos en este canal, o se une por un tema específico. Entonces eso me estaba causando un problema de doble nicho, y esto me llevó a tomar una decisión muy fuerte. Yo tenía mis métricas muy altas. En YouTube se manejan, no crean que todo es grabar un video y subirlo. Detrás de cámaras hay mucho trabajo cuando nos lo tomamos en serio. Yo analizaba mucho mis métricas, tenía mis métricas muy altas, y el separar un tema del canal es como separar a dos mellizos. Es quitarle la mitad al canal de todo. Tomé una preparación con una gran profesional en el área de YouTube. Ella fue líder de YouTube por más de 20 años, una gran mentora, una gran profesional, y a su vez me dio las herramientas, y fue lo que hice. Hace 5 meses separé los canales, creé un canal exclusivamente de negocios. Si no me sigues y te interesan los negocios, me puedes buscar como @LouvierLobo. Ahí exclusivamente es negocios. Y a su vez, este canal, el principal, El Niño Consentido, quedó exclusivamente para viajes, para documentales y todos los videos que te subo semanalmente. ¿Qué sucede? Por supuesto, las métricas cayeron muchísimo, y las probabilidades de que el canal de negocios creciera rápido eran bastante complejas o bastante lento. Gracias a Dios las cosas no fueron así.
resulta ser que el canal de negocios tuvo bastante aceptación y ya en 4 meses estamos por los 50.000 suscriptores. Muchas gracias por el apoyo, los que están aquí, los que están allá. Y aquí seguimos creciendo. Por supuesto el canal se ha parado un poco porque ese es parte del proceso de la transición. Posteriormente ya se hicieron depuraciones, ya se hicieron limpiezas en este canal y ya el canal está en su rumbo para lo que fue creado, que es documentar viajes, conocer las historias de los países, de las ciudades, visitar esos lugares icónicos, esos lugares históricos, esos lugares turísticos, cómo conseguir buenos viajes y todas las cosas que más van a ser agregadas al canal muy pronto. ¿Qué sucede? Entre ellos, viajar, sí, es costoso, pero no es tan costoso como crees. ¿Cómo yo viajo? Yo tengo mis ingresos, tengo mi trabajo, tengo mi negocio. Atrás ven el logo Group. Soy apodado en el logo de todas las redes. Y a su vez me permite la inversión en cuanto a esto. Pero la inversión que yo hago de mi trabajo a los viajes es muy mínima, porque yo principalmente saco provecho. Y es el siguiente. Yo utilizo muchas herramientas, principalmente las millas de las aerolíneas y de los hoteles. Esto es algo que la gente no le presta mucho atención. A veces retiran una tarjeta de crédito, y esto aplica para todos los países. Les entregan una tarjeta de crédito de rewards, de puntos, y no le sacan el provecho como es. Yo sí le he sacado mucho el provecho. Y es aquí donde te voy a explicar las mejores tarjetas en Estados Unidos que yo poseo, que le he sacado el provecho máximo y le sigo sacando. Comenzamos con esta tarjeta, que es la Venture One de Capital One. Esta tarjeta no es una tarjeta muy sólida, pero es una tarjeta que fue exclusivamente diseñada para viajes. Si tú visualizas aquí, tiene un avioncito, ahí creo que ves, fue exclusivamente diseñada para viajes. Entonces todos los consumos que se hagan en esta tarjeta te van dando, depende del sitio donde la hagas, te van dando 3, 4 puntos, 5 puntos, si lo haces en comida, si lo haces en boletos. Y de bienvenida te dan un bono de 60.000 puntos. Aproximadamente son $600. Esto fue con Capital One. Luego tenemos la autógrafo de Wells Fargo. Es una tarjeta recientemente creada, una marca recientemente creada, que es una Visa Signature, y ella te da también los mismos rewards. Te voy a hablar cada uno de los beneficios y después te explico cómo hago para obtener los beneficios. Recientemente adquirí por Bank of America esta tarjeta, que realmente la pedí por pedirla, porque no me da muchos beneficios que digamos, que es la Business Atmos Reward. Esta tarjeta igual, pero es directamente con la aerolínea Alaska o Hawaiian Airlines. En realidad no le he sacado el provecho. Esta tarjeta de Bank of America es una tarjeta de negocio de una de mis empresas. Esta tarjeta, la Business Advanced Travel Rewards, me da muchísimo beneficio cuando yo uso la tarjeta a nivel de negocios. Gasolina, comida, artículos de oficina, viajes de negocio. Todo eso se va triplicando y cuatruplicando. Ahora vamos al peso pesado. Hay 2 tarjetas que no tengo, pero tengo las otras 2 que son muy fuertes. La reina de la fiesta, la dueña de todo, la que le debemos el agradecimiento de la mayoría de mis viajes, es a esta tarjeta, la American Express Platinum. Incluso esta tarjeta es de metal. Esta tarjeta es el mejor producto que tiene American Express. Esto tiene una membresía anual, pero todos los beneficios que te dan, nada más de bienvenida, te dan aproximadamente $1.300 de bienvenida. Te dan 2 noches de hoteles, en hoteles 5 estrellas, valga la redundancia, por año. Te dan 5 puntos por cada dólar que gastes en una aerolínea.
Ejemplo, compraste un boleto de $1000, Miami-Dubái, te van a dar 5000 puntos por esos $1000. Y esos 5000 puntos se convierten a $50. Por lo menos estás recuperando algo. A su vez, extremados beneficios, eventos privados, salas VIP en los aeropuertos. Esta tarjeta me da acceso a todas las salas VIP del mundo, de todos los aeropuertos como tal. Estas salas VIP tienen comida gratuita, comida ilimitada, bebidas ilimitadas, bebidas de buena marca ilimitadas, y a su vez todo lo que quieras comer y espacios cómodos para descansar. Mientras las otras personas están en los asientos incómodos del aeropuerto, yo estoy en una sala VIP. A su vez, algunos países, como más que todos los países del Medio Oriente, recientemente estuve en Omán, Arabia Saudita, oh Dios mío de mi vida. Las salas VIP son salas VIP. Hay duchas, hay cuartos para dormir, 3-4 horas mientras esperas tu vuelo. Son cosas maravillosas que esta tarjeta me da. Recientemente, este es un anillo que es el Oura Ring, que mide todo lo que es tu sistema de salud, todo lo que es tu articulación, tu sueño, muchos beneficios. Y este anillo tiene un costo de $500. Por tener esta tarjeta, me reconocieron gratis $400. El anillo me salió en $100. Esta tarjeta es la mejor inversión que tú puedas tener en el mundo. Créeme. Accesos de seguridad en los aeropuertos. Mientras todo el mundo está haciendo una cola kilométrica para pasar seguridad, TSA, el TSA, hay una fila especial VIP para los que porten esta tarjeta. Y esto sin contar todos los beneficios que tienen restaurantes, todos los beneficios que tiene en hoteles. Automáticamente en las marcas de Hertz, por ejemplo, en los rent-a-car, me dieron la categoría de Gold. En los hoteles Hilton, en los hoteles Marriott, me dieron la categoría de Gold automáticamente. Cuando tú tienes una categoría Gold en uno de estos hoteles, puedes pedir un checkout a las 6 de la tarde, puedes hacer un check-in a las 8 de la mañana, automáticamente te ascienden a una habitación. Si tú compraste una tarifa por noche de $150, te dan la siguiente tarifa completamente gratis por ser Gold. Son todos los beneficios maravillosos que tiene esta tarjeta. A su vez, ¿qué hago yo? Aquí vamos con las estrategias. Todos mis pagos de las empresas, absolutamente todo, se hace con esta tarjeta. Y esto me da doble beneficio. Primero, me da estatus, porque todo se paga mensual. Las tarjetas American, si no manejas American, tienen algo totalmente diferente a la Visa y a la Master. La Visa y a la Master, si tú consumiste $1000 y vas a pagar este mes, nada más te exigen pagar el pago mínimo, $50. Y vas sumando la deuda y te van sumando intereses a la deuda. La American no. La American, si tú consumes hoy, tú tienes 30 días para pagarlo. Hay una opción que puedes financiar, pero no se las recomiendo a nadie y los intereses son hiper costosos. Entonces la American te dice, ok, yo te doy poder, pero tú me pagas pronto. Entonces, esto principalmente yo lo utilizo para todos los pagos de trabajo. Todo lo que tenga que ver trabajo, viajes, absolutamente todo, lo hago con esta tarjeta. Esto va generando millas multiplicadas por 5, por 7, y normalmente cada 3 meses tengo $1500, $2000 disponibles en la tarjeta para invertir en vuelos. Créeme que esos vuelos son sumamente fáciles de adquirir porque ellos tienen una agencia de viajes interna que es American Express Travel también, y por ahí puedes reservar. A su vez, tengo la otra American Express del mismo color platino, pero es de la aerolínea Delta Airlines, que es una de las aerolíneas más fuertes en Estados Unidos. Está primero que American, está primero que United, es mejor. Y con esta aerolínea, por ser holder, por tener esta tarjeta de crédito, cada vez que compro un boleto, son $300, $400 de descuento, el precio que está. He hecho pruebas con personas comprando el mismo boleto y automáticamente al reconocerme me da un descuento inmediato. Entonces, ¿qué sucede? Viajar. Sí, viajar requiere gastos. Yo no viajo para hacer compras. Yo no viajo para irme a derrochar lujo.
Yo viajo para documentar. Me podré comprar una gorra, me podré comprar una camisa que me gustó, me podré comprar un par de zapatos si los necesito. Recientemente en Jordania se me rompió un pantalón, andaba con 2 jeans, tuve que comprar un pantalón. Y de resto, trato de comer sano en sitios asequibles. Me quedo en lugares, hoteles no estrellas, hoteles bien, que estén limpios, que tengan una buena limpieza, que el baño esté limpio. Y trato siempre de viajar con las millas. Siempre mi gasto en efectivo, en dinero, es muy mínimo. Son para completar cosas. ¿Qué sucede? Resulta que del otro lado del Atlántico es muy barato viajar. Y muchas personas no saben esto. Para que más o menos tengas una idea, yo estoy saliendo de viaje mañana, para el día de hoy que estoy grabando este video, y yo voy a Latinoamérica. Y el boleto sale en $700 y de vuelta. Hace 3 semanas fui a Madrid, desde Miami, y de vuelta por $400. Y de Madrid me fui a Marruecos, aterricé directamente en Tánger, fueron $18 ida y vuelta un boleto. Muchas veces yo vuelo de Madrid a Roma, $40, de Roma vuelo a Egipto, de Madrid vuelo a Egipto, 5 horas y media de vuelo, $130. Créeme que eso es una ganga. ¿Qué pasa? Que hay que hacer sacrificios. Hay que viajar de noche, hay que viajar a las 2 de la mañana, hay que viajar a las 3 de la mañana, pero el beneficio que te va a retornar es muy bueno. Y con todas estas herramientas, yo si tengo que volar a las 3 de la mañana, bueno, me voy al aeropuerto a las 12, me meto en la sala VIP, descanso, puedo dormir, como rico, como sano, no pago ni $1 en comida y a su vez abordo mi avión. Estas son las estrategias que tú tienes que ir haciendo. Algo muy importante. Yo no viajo con equipaje. Yo viajo con equipaje de mano. Cuando viajo, por supuesto, estadías largas. Recientemente estuve 4 meses continuos en Egipto. De ahí me moví a otros sitios. Yo tenía que lavar ropa constantemente. Porque llevo nada más lo básico y lo esencial. ¿Qué sucede? Si yo voy a volar de Miami a Nueva York, aquí internamente en Estados Unidos, el boleto puede salirme fácil en $800. Es una locura. Yo con $800 creo que vuelo 7, 8 veces internamente en Europa y me quedo 5 noches en un hotel, en un hospedaje de $30, 30 euros la noche. Entonces, las estrategias que aplico, que es lo más importante que te voy a decir, si tú vas a comprar boletos aéreos, cómpralo de martes para miércoles a las 4 y 3 de la mañana. Sí. ¿Qué locura es esta? Sí. Pon tu despertador a las 2 y 30 de la mañana y empiezas a buscar. Hazlo en modo incógnito, en modo navegador privado, en todas las agencias de viajes virtuales y a su vez vas a conseguir los mejores boletos. Ejemplo, yo tengo un vuelo de Miami a Medellín muy pronto y me salió $99. $99 en la fila delantera. Ayer por curiosidad vi que el vuelo estaba bien, todo chévere, y consulto como para comprar un boleto. $650, el mismo vuelo en el que yo voy. ¿Qué es lo que sucede? Que yo lo compré con estrategia. Y eso es lo que tú tienes que hacer cuando vayas a viajar. No dejes los vuelos para última hora. Siempre compra con antelación. Yo planifico todo mi año y compro los boletos de una vez. Yo tengo varios viajes programados en este 2026 y ya tengo los boletos. Pueden haber cambios. Son riesgos que tomo. Son riesgos que muchas veces he perdido boletos porque ha habido un cambio. Entonces, como son boletos tan económicos, normalmente no tienen reembolso. Te permiten usarlos, pero hay una penalidad de $200, $300 y ahí es donde viene la locura. Entonces tienes que ser muy planificado. Y sobre todo, estas herramientas. Créeme que con esto vas a ser feliz. Anda a tu banco principal de tu país, pregunta por la American Express Platinum, piden muchos requisitos, pero haz el esfuerzo y obténla, que créeme que te va a abrir muchas puertas. La otra, yo también la tengo, no la tengo aquí, es la dorada, pero no da tantos beneficios como da esta tarjeta Platinum. La reina es la Platinum. Créeme que no te vas a arrepentir. Espero que estos consejos de viaje te hayan ayudado. Espero que le saques mucho provecho. Planifícate viajar.
Europa, Asia, África. Es muy económico viajar. Solamente tienes que saber cuándo hacerlo, en qué época del año y ser muy estratega a la hora de buscar. Más adelante te voy a hacer un video, a dar herramientas de cómo buscar hoteles, de cómo buscar boletos. Vamos a hacer un ejemplo para que tengas todas esas habilidades. Muchas gracias por el apoyo, muchas gracias por llegar hasta aquí. Espero que te encuentres muy bien y que todos tus proyectos se hagan realidad. No te olvides de regalarme un me gusta y suscribirte al canal. Chao, chao, nos vemos en el próximo destino.